Y a todas, bienvenidos, como siempre, a este curso de los 72 ángeles de la Cábala, en el que vamos a hablar hoy del ángel número 8, que es el siguiente en la lista, puesto que hemos hecho ya los 7 anteriores. Como siempre, estamos grabando esta reunión para los que lo tengan que ver después en diferido, y sabéis que tenéis los ángeles anteriores grabados para irlos dando, y entonces nosotros iremos siguiendo este curso pues hasta que consigamos los 72. Entonces, hoy, como hemos dicho, vamos a hablar del ángel número 8, pero como siempre, antes de empezar, vamos a poner un poco de música para desconectar un poquito. Y entonces yo os voy a colocar aquí el amigo Mozart, que si bien no era más guapo que yo, sí más fructífero en cuanto a música. Y entonces le vamos a dar allí paso para que nos ayude a desconectarnos durante un minutito. Bueno, listo, ya hemos puesto ahí a nuestro amigo Mozart ahí un poquito para poder desconectar, porque es bueno desconectar de todo lo que llevamos encima, porque nosotros cuando nos ponemos a hacer una actividad distinta y una actividad de este tipo, una actividad de tipo espiritual, es bueno siempre guardar, mi padre lo hacía siempre cuando hacía sus cursos, guardar un minuto de silencio para que haya esa desconexión, para que de alguna forma podamos entrar en un ámbito distinto, para que sintamos que vamos a hacer una actividad diferente a la que hacemos normalmente. Porque no es lo mismo hablar de un ángel que hacer la comida. Las dos cosas son loables, pero son cosas totalmente distintas. Por lo tanto, cuando hacemos la comida nos tenemos que concentrar en lo que hacemos. Cuando estamos trabajando a nivel espiritual también nos tenemos que concentrar en lo que hacemos. Y para ello, pues lo mejor siempre es que haya un poquito de desconexión. Dicho esto, vamos a empezar pues a hablar del ángel número 8. Y como siempre, voy a colocaros aquí el PowerPoint para que podáis seguir un poquito lo que os he preparado, como siempre en la misma línea que suelo hacerlo en cada uno de los ángeles. Entonces este ángel, como hemos dicho, es el número 8 y se llama Caetel. Antes de empezar, siempre creamos la morada, que es ese espacio interno en el que nosotros vamos a colocar los excedentes de energía de este ángel. Imaginaos, pues, por ejemplo, pues el templo del rey Salomón en vuestro interior. Imaginaros que en ese templo hay 72 estancias y en cada una de esas estancias nosotros vamos a colocar en la puerta el nombre del ángel que corresponda. Hoy vamos a trabajar con el número 8, o sea que imaginaos la estancia número 8 y que en la puerta le colocáis el nombre de Caetel. Entonces, en esa estancia, cada vez que vosotros le recéis a ese ángel, cada vez que lo llaméis para que trabaje en vuestra vida, tenéis que pedir entonces que los excedentes de energía que no gastéis vayan directamente a esa morada para poder, pues, después disfrutar de ellos y sobre todo para que esa energía no caiga al abismo y entonces no os venga después en forma de acción y entonces no os venga en forma de obligación. Entonces, por eso es muy interesante el crear simbólicamente en nuestro interior esas moradas. También nos sirve para que cuando un día queremos utilizar esa energía del ángel, si ya tenemos energía guardada porque la hemos estado guardando, pues podemos acceder a ella directamente. Entonces ya nos imaginamos que entramos en ese templo y que nos vamos a la sala número 8 y le decimos al ángel 8, oye, por favor, pues échame una mano y dame tu esencia, aquello que pues tú tienes y trabajas de una forma directa. Este ángel, como hemos dicho, se llama Caetel y para separarlo en tres diremos Ka, Cae, Caetel.
Ese número 8, su regencia física es de 5 a 10 grados del signo de Tauro y a nivel emotivo rige de 7 a 8 de Aries, de 19 a 20 de Géminis, de 2 a 3 de Virgo, de 13 a 14 de Escorpio o de 25 a 26 de Capricornio. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier persona que haya nacido en estos grados, es decir, que haya nacido de 7 a 8 de Aries, o que haya nacido de 25 a 26 de Capricornio, o que haya nacido entre 5 y 10 grados del signo de Tauro, pues tendrán como ángel regente a Caetel. En el caso de 5 a 10 de Tauro lo tendrán como ángel físico, en el caso de los otros 5 grados que hemos dicho lo tendrán como ángel emotivo. Eso es lo que significa simplemente esos grados que ponemos ahí. Son sus grados de regencia, porque cada uno de estos ángeles rige un espacio del zodíaco. Y entonces los situamos en el zodíaco para que sepáis que no están en el aire y que no es por casualidad, o sea que no tenemos esas herramientas por casualidad. Nada ocurre por casualidad en nuestro universo. Y luego, para terminar, diremos que este ángel es el último del coro de los serafines. O sea que si nosotros cogemos el esquema del árbol de la vida, que es un esquema que nos muestra cómo se desarrolla un proyecto en nuestra vida, pues entonces el primero de los centros de ese árbol se llama serafine, o sea, se llama Keter, y en ese centro están los 8 ángeles que corresponden a los serafines. O sea que simplemente es un dato para que lo sepáis, para que los que trabajan a nivel de cábala o les interese el tema, pues sepan pues que vamos a ir trabajando en el próximo ángel, que será el número 9, ya entraremos en el coro de los querubines, que será el siguiente. Como siempre tenemos aquí la plegaria, que sería como el número de contacto para contactar con el ángel. Cuando nosotros queremos pedirle cosas a un ángel, lo que hacemos es entrar en contacto con él a través de su plegaria. Y después tenemos el exhorto, que es de alguna forma lo que el ángel nos pide a nosotros. Entonces, cuando uno tiene que contactar con el ángel, lo ideal es que haga la plegaria y el exhorto y después pues haga su petición. Entonces vamos a ver de qué nos va a hablar este ángel y vamos a marcar ahí, como siempre, pues unas claves determinadas a trabajar, que es lo que de alguna forma son las cualidades principales de ese ángel. Y entonces cuando nosotros trabajamos con un ángel, y hemos dicho que trabajamos de cara a pedirle información, y entonces, claro, lo que le pedimos es que nos ayude en ciertos términos y que nos ayude en cierta área de nuestra vida. Y lo ideal es pedirle a cada ángel pues aquello que el ángel está dispuesto a dar, es decir, aquello que el ángel trabaja de forma natural. Sería lo mismo que pedirle a un panadero pan o pedirle a un carpintero que nos haga un mueble o pedirle a un lechero que nos dé leche. O sea que solemos pedirle, porque si al lechero le pedimos pan, le complicamos un poco más la vida, porque no es su especialidad. Por lo tanto, cuando hablamos de las claves y las rondas del ángel, lo que hacemos es tratar de alguna forma de intentar aclarar cuáles son las especialidades de cada uno de estos ángeles. En este entendemos que en la primera ronda la clave es la bendición de Dios. La bendición de Dios nos está diciendo de alguna forma la conexión con lo superior que hay en nosotros mismos. Nos está hablando también de limpieza energética. O sea que es un ángel que nos ayudará a limpiarnos energéticamente. Nos ayudará a enfocar las cosas de una forma correcta. Nos ayudará a iluminarnos. Nos ayudará a que se multiplique aquello que nosotros queremos multiplicar en nuestra vida. Y también nos ayudará a saber si lo que estamos haciendo está en el camino correcto. El tema del camino correcto o el camino incorrecto no va en función de lo que hagamos, sino que va en función de que aquello que hagamos esté en línea con nuestro Dios interno, esté en línea con nuestra conciencia. Entonces este ángel nos ayuda a darnos cuenta de si eso es así. Y por lo tanto, en ese sentido, será un ángel muy útil. Como todos, claro. Entonces la clave número 2 nos habla de abundantes cosechas, lo cual nos indica que este es un ángel que también aportará a nuestra vida prosperidad, que aportará a nuestra vida fecundidad. Por ejemplo, pues será un ángel muy útil para las mujeres que quieren quedar embarazadas y que tienen ciertos problemas para ello. O sea que nos ayudará a aportar fecundidad en nuestra vida, pero también en la de los demás. Por lo tanto, alguien que tenga este ángel, como es mi caso, por ejemplo, este es mi ángel emotivo, pues yo transmito a los demás fecundidad y les transmito fertilidad. O sea que les ayudo a que sean abundantes en sus vidas. En un sentido o en otro, claro. Después es un ángel que nos ayuda también a mejorar nuestra alimentación, la de nuestro cuerpo y la de nuestra alma. O sea que a saber cuáles son los alimentos adecuados para nosotros. O sea que saber de qué debemos alimentarnos. Pero ya digo, no solo a nivel físico, sino también a nivel emotivo, a nivel mental. O sea que nos ayuda a saber
qué es lo bueno para nosotros y qué es lo que no lo es tanto. Después, en la tercera ronda, vemos que nos aporta inspiración. Con esa inspiración nosotros sabremos cuál es el camino que debemos seguir. Sabremos cuáles son los cambios que debemos realizar para hacer las cosas bien. Sabremos también elevarnos y agradecer a nuestro Dios interno aquello que nos está dando, aquello que nos da la vida. O sea que es un ángel que nos ayudará a ser agradecidos. Y como es un ángel que nos ayuda a conectar con nuestra inspiración, pues también diremos que es un ángel que nos ayuda en la meditación, ya que la meditación es un buen camino para ayudar a conectarnos con nuestro ser interno, a conectarnos con nuestro ser superior, con la esencia que hay en nosotros, con nuestra luz interna. La cuarta ronda nos habla de amor por el trabajo. Entonces, en ese amor por el trabajo entenderemos también el darnos cuenta para qué sirve ese trabajo. O sea que el ser conscientes de ello y el ser conscientes que nuestra vida nos lleva a ponernos al servicio de nuestro ego superior. O sea que a ponernos al servicio de lo que hay de superior en nosotros mismos. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de nuestra voz interna que nos dice por aquí, por allí, y seguimos ese dictamen, entonces siempre estamos bien con el trabajo que estamos realizando, siempre nos sentimos a gusto con aquello que hacemos. O sea, no existe entonces el estar a disgusto con el trabajo. Y de ahí viene ese amor por el trabajo. Entonces, el amor por el trabajo de alguna forma también reduce tensiones, hace que nos sintamos bien con nosotros mismos y por lo tanto el hacer que nos sintamos bien significa que estaremos en armonía, que estaremos relajados y entonces en ese sentido pues dejaremos de estar tensos con aquello que hacemos. Y además nos ayudará a comprender también ese amor por el trabajo, que siempre hay que estar en la brecha, que siempre es preciso iniciar nuevas cosas, que siempre tenemos que lanzarlos en nuevas aventuras en la vida, tengamos la edad que tengamos. O sea, no escuchemos a la gente que nos dice es que tú ya eres mayor para esto. No, para lo único que somos mayores es para las actividades de tipo físico. Es evidente que uno no se pone a levantar 100 kilos de peso cuando tiene 60 años, porque probablemente su cuerpo no se lo permita. Ni se pondrá a hacer una carrera al Ben Johnson o al nuevo corredor ¿cómo se llama? Bueno, el que corre más del mundo, vamos. O sea, eso lo tenemos que hacer cuando tenemos 20 años, cuando tenemos 50 ya no. Pero aparte de esas limitaciones físicas, no existe otro tipo de limitaciones en nuestra vida, solo las que nosotros nos impongamos. Que este ángel nos ayudará a darnos cuenta de esto y nos ayudará a superar esas limitaciones. Y la quinta ronda nos habla de ayuda contra suertes y encantamientos. Este es un ángel también que es especialista en liberarnos de esos encantamientos, es decir, de esas energías negativas que nos hacen sombra, que nos molestan, que entorpecen nuestra vida. O sea que de alguna forma esas energías son las que generan en nosotros esterilidad. En todos los sentidos, no solo esterilidad en el sentido de tener hijos, sino esterilidad también en el sentido pues, de realizar obras, ya que las obras pues, es lo mismo que los hijos en otro nivel. Entonces nos ayudará a liberarnos de lo que nos oprime y a eliminar de alguna forma esas bestias internas, es decir, esos lastres, esos frenos que nosotros tenemos en nuestro interior y que a veces pues nos obstruyen, hacen que nosotros nos quedemos atascados en la vida, que no avancemos, que no vayamos más allá. Entonces este ángel nos ayudará a realizar ese trabajo. Después tenemos la contrapartida de Caetel, que dijimos que es la parte contraria cuando nosotros no utilizamos esas energías, entonces esas energías caen hacia abajo y nos vuelven en forma de obligación. Entonces cuando aparecen las plagas de parásitos, o sea que aparecen entonces parásitos en nuestra vida, no solo parásitos a un nivel de bichos, sino parásitos a nivel de personas que nos parasitan. O sea que yo tengo un conocido, por ejemplo, que se me quejaba siempre que en su despacho está lleno de parásitos. O sea que de gente que va allí, de amigos suyos, que van allí, utilizan el teléfono, utilizan el despacho y tal, pero no rinden a cambio, no hacen nada. Y además ni siquiera avanzan en sus propias vidas. Porque si todavía dijeras, bueno, van allí, utilizan allí lo que tiene él y después eso les hace progresar, les hace prosperar, les hace ser prósperos en la vida, pero no, son simplemente parásitos. Se van allí a chuparle la sangre, es decir, a chupar sus recursos, pero sin dar nada a cambio. La contrapartida de Caetel también nos genera excesos, o sea que hará que seamos demasiado tórridos, es decir, que nos pasemos o de fríos o de calientes, que nos pasemos de excesivos, que nos pasemos de la raya, que matemos moscas a cañonazos, es decir, que contestemos las cosas de una forma excesiva. Nos llevará también a personalismos. ¿Qué es el personalismo? Es la cuestión de personalizar las cosas de tal manera y a tal extremo
que entonces lo nuestro es realmente lo único válido, lo demás no lo es. Y también nos llevará a inclemencias. Inclemencias del tiempo significa inclemencias del carácter, movimientos, arriba, abajo, extremos. Venga, ahora soy muy calmado y muy tranquilo y ahora soy absolutamente excesivo. O sea que ahora tengo paz y armonía y ahora chillo como un animal de bellotas o mando gritos huracanados, como digo yo, del famoso Pepe Pótamo, que lanzaba ese tipo de gritos. Para los que seáis de mi quinta, os acordaréis de esos dibujos animados. Trabajos a realizar para esta semana. Pues realizar algún tipo de limpieza, sea físico, sea emotivo, sea mental. Realizar algún tipo de meditación. Y intentar amar lo que se hace. En algún ámbito de nuestra vida, no hace falta que sea en todos. Pero sí superar pues alguna cosa que a lo mejor no nos gustaba y que gracias a Caetel pues tomamos conciencia de la importancia que tiene en nuestra vida, de cómo tiene un papel relevante, de cómo nos ayuda a avanzar. Y para finalizar, como siempre, tenemos aquí el dibujo que nos ha realizado Francesc Martí para este ángel número 8. Y que el que lo desee ya sabe que puede entrar en contacto con él a través de su correo electrónico para podérselo solicitar y él se lo mandará por correo. Entonces, aquí ya quitamos el caéter y entonces ahora, como siempre, ya sabéis que cuando yo termino mi explicación es cuando doy paso para que vosotros hagáis preguntas. Y acordaros que con el tema de preguntas tenéis la posibilidad también, los que tengáis micro, de poder pedir la palabra. Con el bichito ese que tenéis allí, le decís levantar la mano, yo os concedo la palabra y entonces tenéis que hacer clic después en donde está el micro para que se ponga verde, que está a la izquierda del muñequito, y entonces haciendo clic allí, pues eso os permite poder hablar y por lo tanto hacerme la pregunta directamente en lugar de hacerla a través del chat. El que no tenga micrófono o no domine el asunto, pues puede hacerlo entonces a través de su chat. O sea que a través de aquí abajo, ya veis que tenéis el chat aquí abajo, entonces a través de aquí podéis hacer preguntas. O sea que ya sabéis que los ángeles es algo práctico, no estamos hablando de angelitos con alas que tenemos que ver cómo aparecen en nuestra vida, sino estamos hablando de programas de trabajo que tenemos que utilizar de una forma práctica en nuestra vida, esa es la idea. O sea que, porque en el momento que los utilizamos en nuestra vida, entonces en ese momento es cuando nos damos cuenta que aceleramos, que avanzamos mucho más deprisa. O sea que... Eh, Entonces, espero que me estéis oyendo todos bien, porque veo que Ángeles tiene problemas con la imagen. Espero que sea cosa suya. Yo, en principio, veo que esto está rodando de forma correcta. Entonces, ya digo, la cuestión es utilizar, todos los días tendríais que estar utilizando como mínimo el ángel del día, que para ello tenéis abajo en el calendario del ángel del día, detrás de la encuesta, pues tenéis la posibilidad de ir a ese ángel del día. Tengo ahí un calendario en el que os dice cada día la energía que se está moviendo. Y esa sería la idea. A ver, tenemos a Antonia que como siempre viene al ataque con unas mega preguntas, que ya he visto que antes amenazabas, Antonia, cuando estábamos allí antes de empezar y estabas amenazando ya con hacer 17.000 preguntas. A ver qué nos dices aquí. A ver, es evidente que cuando dice que solo puede bendecir aquello que es conforme a la dinámica, lo conforme a la dinámica es aquello que nosotros tenemos que hacer, aquello que está en nuestra línea de universo, aquello que es conforme a nuestro Dios interno, que es conforme a nuestra conciencia. Lo que no lo es absurdo que ese ángel nos dé la bendición. Por lo tanto, claro, lo que nombra mi padre en el libro de los dioses internos, que es lo que Antonia nos está refiriendo aquí, un párrafo de ese libro, se refiere a que generalmente nosotros pedimos a los ángeles de forma egoísta, tenemos esa tendencia. Entonces, claro, si nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, que nuestro equipo de fútbol gane la liga, pues es evidente que eso no lo va a bendecir ese ángel, porque eso significa entonces que está yendo en contra de otro equipo de fútbol que también quiere ganar la liga. Entonces, no es el tipo de cosas que debemos pedir y cuando las pedimos, el que actúa es el de abajo, que entonces nos trae entonces resultados que no son los mismos que nos daría el de arriba. Entonces, ese es el juego. O sea que lo que nos merecemos es lo que nosotros plantamos. Ese es el juego. O sea, no hay un Dios arriba que vaya guiando y diciendo, este se lo merece, este no, este se lo merece, esto no. No, esto no funciona así. Porque si funcionase así sería muy chungo. Entonces tendríamos un Dios muy injusto. No, nosotros nos merecemos aquello que nosotros plantamos. O sea, que los merecimientos van en función de lo que hemos plantado todos los días.
O sea que si un día plantas plátanos, pues te crecerá un árbol de plátanos. Si plantas patatas, te crecerán patatas. Y si plantas coles, te crecerán coles. Si plantas buen rollo, te crecerá buen rollo. Si plantas simpatía, te crecerá simpatía. Si plantas mala uva, te crecerá mala uva. Ese es el juego de la vida, por lo menos in my opinion, como dicen en la serie esa que miro de abogados. Las plegarias no hablan de otras cosas. Lo que pasa es que las plegarias son textos que están hechos muchas veces en forma poética y que tú tienes que de alguna forma que descifrar. Pero el ángel no es algo que esté acotado a una sola historia, porque nosotros tenemos esa tendencia como humanos de acotar las cosas, es decir, esto sirve para esto y ya está. Entonces, claro, había, me acuerdo, una conferencia en la que fui de uno que se llama Lai Ribeiro, que escribe libros de autoconocimiento y tal, en la que preguntaba, ¿para qué sirve un clip? Y entonces la gente decía, para esto, para esto, para esto. Y normalmente, pues, entre las, no sé, 100, 200 personas que había en la sala, pues a lo mejor salían 10 usos. Y entonces el hombre decía, esta misma pregunta yo la he hecho en un colegio a unos niños. Y me han salido 80 usos distintos. Claro, ¿cuál ha sido la diferencia? Pues que los niños no tienen limitación. Por lo tanto, no se limitan como nosotros. Entonces, no es que cuando tú leas la plegaria te esté diciendo cosas que sean distintas o que no sean las del ángel. Son las del ángel, exactamente. Si nosotros cogemos la plegaria, por ejemplo, de Caetel, pues decimos, he recibido de ti infinitos lones, por lo tanto nos está hablando de la prosperidad, o sea que nos está diciendo, mis manos moldean gracias formas tu materia primordial, o sea que nos está hablando también de abundancia y nos está hablando de que las cosas, de que las cosas sean fructíferas, o sea, me has permitido triunfar, o sea que después nos habla de que has puesto también entre tú y yo tierras, propiedades, jardines, tierras, propiedades, obstáculos. O sea, quiere decir que en ese triunfo nos encontramos, pues lo que decíamos antes, la parte contraria, y por tanto nos encontramos esa necesidad que nosotros tenemos de materialización, cuando el ángel lo que nos está diciendo es darnos abundancia a otros niveles que después se van a materializar, pero que tenemos que empezar por esos niveles. O sea, lo que pasa es que tienes que ir más allá y no leer solo las letras como están, sino que tienes que leer la plegaria no de forma inteligente, no de forma intelectual, sino que la plegaria tiene que ser leída como lo que es algo que tiene que entrarte al corazón y que a través del corazón te va a dar el entendimiento, te va a conectar el corazón con la mente. Si tú quieres hacer una lectura simplemente a nivel mental, entonces te quedas atascada, te atascarás con lectura. Y luego otra cosa importante que tenéis que comprender es que las lecturas de los ángeles, las de las plegarias y los exhortos, tienen que hacerse de forma cíclica. Es decir, lo ideal sería que cada semana, por ejemplo, en vuestros ángeles tutelares, estuvierais haciendo una lectura para intentar entrar dentro de lo que dice el ángel. Porque cada vez que lo vayáis leyendo aprenderéis nuevas cosas. Os va a descubrir nuevas cosas cada vez. En cambio, si hacéis una sola lectura, entonces, claro, e intentáis siempre entrarlo a través de la mente, os colapsáis. Entonces, hay cosas que no se entienden directamente porque no son para entrar. No las escribió mi padre para que entrasen a través de la mente, sino a través del corazón. Pero no estoy de acuerdo en el hecho de que no estén en línea. Están absolutamente en línea lo que dice Ángel, con las claves que tiene el ángel, todo está en línea. Lo que pasa es que nosotros lo queremos acotar demasiado y entonces queremos entender de una forma demasiado cerrada. ¿Puedes llamar a Caetel en cualquier momento? Sí, lo puedes llamar en cualquier momento. Lo que pasa es que en el libro lo que te dice son las horas de ventanilla. Y esto viene dado también porque nosotros necesitamos ordenar las cosas. ¿Es un poco de lío? Sí, porque nos dice a partir de la salida del sol. O sea que los ángeles empiezan a trabajar a partir de la salida del sol. Claro, como el sol sale cada día a una hora distinta o cada día un minuto distinto, si nosotros no nos manejamos o no buscamos en internet cuál es la salida del sol, nos costará saber cuál es la hora de actuación del ángel. Entonces, como estamos haciendo ahora un curso de ángeles, yo lo que os sugiero es que los llaméis a cualquier hora y os saltéis el horario. Y entonces de esa manera os va a ser más fácil. A ver. Eh, Nos dice que prueben este alimento las veces para condenar los errores cometidos y después desalojarlos en nuestro interior. A ver, ¿por qué tenemos que proporcionar la comida? Claro, nosotros tenemos que, pero es que claro, es que entras en temas en los cuales no es un momento ni es el lugar para entrar en una conferencia, porque esos son temas que están más relacionados con la cábala y por lo tanto entrar más en profundidad de la cábala. O sea que nosotros alimentamos nuestros bajos instintos, por decirlo de alguna manera, mientras nosotros no somos capaces de elevarnos. En cuanto nos elevemos más, cuanto más nos elevemos, menos necesitaremos alimentarnos.
Entonces, claro, es lo que decía Cristo, que había que tirar las migajas a los animales. Entonces, para alimentarlos mientras nosotros no fuéramos capaces de sublimar esas energías. Pero ya te digo, es un poco confuso. Si nos ponemos a hablar de eso, lo que haremos será complicar la historia de la gente en lugar de hacer que las cosas sean claras. Porque entonces verán las cosas de una forma distinta. Entonces no me interesa el hablar de luciferianos, no me interesa hablar del abismo, sino que me interesa hablar solo de la parte de arriba del ángel, de cómo conectar con él y de cómo trabajar con él, porque es la forma fácil de poder llegar a ese ángel y entonces de poder trabajar con él. O sea que si no, si entramos, ya te digo, en cosas de cábala, lo que hacemos entonces será complicar. Y cuando la gente vea después de esta conferencia, ostras, esto de los ángeles es muy complejo, es muy complicado, no entiendo nada, entonces nos iremos de la línea que a mí me interesa trabajar. Eso se puede trabajar a otro nivel cuando se haga alguna clase de cábala. Como hace, por ejemplo, mi hermana Milena, y entonces sé que tú además vas a sus clases, pues ahí es donde tienes que hacerle ese tipo de preguntas, porque ahí en cábala es cuando ella puede entrar a contestarte más esos temas. O sea que... eh, Blasfemar contra Dios es ir en contra de nosotros mismos, es en contra de nuestra conciencia, es ir en contra de nuestra esencia. O sea, que significa insultarnos a nosotros mismos. Claro, toda la vida está dentro de nosotros mismos. Entonces lo que se trata es intentar no ir en contra, porque el problema nuestro es que nuestra mano izquierda hace una cosa y la derecha hace la contraria. Es que por un lado pensamos que debemos hacer un régimen y por el otro nos hinchamos a comer. Entonces, por un lado pensamos que no debemos juzgar al prójimo y por el otro nos pasamos medio día criticando a los que tenemos alrededor. Entonces, esa es la blasfemia. O sea, la blasfemia contra Dios es la blasfemia contra nuestro Dios interno, contra nuestra historia interna, es ir en contra de nuestro propio programa. Y eso lo hacemos constantemente. Entonces, Caetel nos ayuda a ser conscientes de ello, a darnos cuenta, para que de alguna forma lo vayamos superando, porque cuanto menos enfrentamientos se generen en nuestro interior, más paz, más armonía y más rápido vamos a ir después, más fácil será nuestra evolución. En la llamada a los ángeles, lo primordial es la intención, sí, y la toma de conciencia. O sea, que saber conscientemente lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. A ver, ¿qué más? Eh, Vamos a dejar, ya te digo, Antonia, nos vamos a saltar de golpe todo lo que dice lo del abismo, porque ya veo que tú estás muy centrada en el abismo, pero yo estoy centrado en la parte de arriba. Por lo tanto, eso nos lo saltamos directamente y así nos pasamos la historia del abismo, porque no tengo ningún interés, ya digo, en hablar ahora del abismo. Eh, Los ángeles nos dice que los 40 días de vigencia de los serafines. A ver, Caetel es el último, hemos dicho, de los ángeles serafines. Y como es el último, es el que le toca la liquidación, el que le toca acabar. La liquidación siempre es limpieza, es quitarse de encima. Por eso hemos dicho que una de las rondas de este ángel nos hablaba de limpieza, de quitarnos de encima aquello que nos sirve, aquello que no es útil a nuestro avance, aquello que no nos ayuda a ir hacia adelante, sino que nos está frenando. Esa sería un poco la idea. Eh, Los ángeles trabajan a la salida del sol, no, los ángeles trabajan a partir de la salida del sol, empieza su actuación, igual que empieza la vida en nuestra tierra a partir de la salida del sol. Entonces, cuando sale el sol es cuando empezamos a contar la regencia de esos ángeles. Entonces, cada uno de esos 72 ángeles rigen a partir de la salida del sol de 20 minutos en 20 minutos. Entonces, por ejemplo, de 0 horas a 20 minutos a partir de la salida del sol, es decir, si el sol sale a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y 20 rige el ángel número 1. De 7 y 20 a 7 y 40 el ángel número 2. Y esa sería la regencia diaria. Porque los ángeles tienen tres tipos de regencia. La regencia física, que va de 5 en 5 grados en el zodíaco, la regencia emotiva, que va de 1 grado en 1 grado cada 72, y la regencia mental, que va de 20 minutos en 20 minutos. A ver, ¿qué quiere decir con quien tenga activo este se podrá acoplar su nutrición a sus necesidades reales? O sea, claro, cuando nosotros trabajamos en Caetel, si Caetel nos ayuda a darnos cuenta de lo que debemos hacer, como hemos dicho en el programa, nos ayuda a ponernos en línea con nuestro proyecto, nos ayuda a estar a gusto con nuestro trabajo, pues eso es lo que nos dice. O sea que si tenemos activo, que sabremos lo que tenemos que comer en cada momento, sabremos lo que nos va a sentar bien. Pero ya digo, no os toméis las palabras en plan literal, no significa solo comer a nivel físico, sino significa también el alimento a nivel espiritual. Por ejemplo, pues hay por ahí en Internet o en Facebook o en la vida real,
pues nos encontramos muchas veces, por ejemplo, sectas. O sea que yo he conocido gente que son gurús de estos pasados por agua, que digo yo, y que son gente pues que lo que hacen es dirigir una secta, es decir, intentan adoctrinar a la gente para que la gente haga exactamente lo que ellos quieren que haga, que normalmente pasa evidentemente por gastarse una pasta gansa haciendo sus cursos en los cuales les van a enseñar lo que es la vida. Son necesarios, por lo tanto están haciendo una labor, no son malos. Son necesarios en tanto en cuanto haya gente que necesite ver aquello. Lo mismo que en la televisión hay programas basura y la gente existe en esos programas porque hay mucha audiencia. El día que esa audiencia caiga y que la gente deje de verlos, dejarán de haber programas basura. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es generar ese cambio en nosotros. Caetel nos ayuda a generarlo porque nos ayuda a darnos cuenta de cuál es el alimento que nosotros necesitamos para avanzar. Entonces, claro, si necesitamos estar en una secta porque necesitamos que alguien nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, nos esté mandando, nos esté machacando y tal, porque al final así aprenderemos el valor que tiene la voluntad, pues adelante, entremos en la secta y trabajemos en la secta. Ahora, si nos damos cuenta que no hace falta trabajar en una secta porque no hace falta seguir los dictámenes de nadie, sino que nuestro Dios está en nuestro interior y por lo tanto no necesitamos un intermediario que nos ayude a hablar con Él, sino que nosotros mismos podemos conectar con esa esencia y con esa energía, pues eso es lo que nos propone Caetel, darnos cuenta y ser conscientes de ello. Entonces, estar en contacto con los ángeles, claro, nos hace de guía y nos hace que nosotros comprendamos y tal en cada momento lo que tenemos que hacer, nos alinea de alguna forma con nuestra energía interna. Esa es la idea. Y claro, experimentando con los ángeles estamos experimentando con nosotros mismos, porque no son más que fuerzas a nuestro servicio. ¿Y qué quieren esas fuerzas? Ayudarnos a evolucionar. Con lo cual, conectar con los ángeles, trabajar con los ángeles, es ayudarnos a evolucionar y por lo tanto evolucionar más deprisa. ¿Puedo conectarme con un ángel por un tema y llamar a otro? Sí, puedes conectarte con los ángeles que quieras. Ahora bien, yo suelo sugerir a la gente que lo hagan de uno en uno, o que como mínimo, como máximo, trabajen con sus ángeles personales, es decir, con los ángeles del sol, con los que llamamos los ángeles tutelares. Si nos ponemos a trabajar con muchos ángeles a la vez, como esos ángeles están moviendo energía en nosotros, ¿qué pasa? Que acumulamos mucha energía. Si acumulamos demasiada energía, entonces esa energía pues se moverá en nuestra vida y nos genera movida. Entonces va en función de cada uno. Hay alguien que puede trabajar porque lo necesita en un momento determinado con muchos ángeles, pero si ve que se están moviendo muchas cosas en su vida y que pierde el control de esos movimientos, lo mejor entonces es parar. Siempre que veáis que no controláis el movimiento, parad. Y entonces después volvéis a empezar. ¿Es correcto rezar por la noche? Sí, es correcto rezar por la noche. Lo que hay que tener cuidado por la noche son con las meditaciones. Sobre todo con las meditaciones que nos lleven a dejar la mente en blanco, porque ahí se nos pueden colar a veces pues gente que no tal, dependiendo del dominio que tengamos. Pero hacer la oración del ángel por la noche, se puede hacer las oraciones por la noche. Aunque siempre los momentos más activos son las primeras 2 horas de luz solar. Esas son las mejores horas siempre, tanto para la meditación como para conexión con los ángeles, como para las conexiones espirituales. Porque son las horas en las que está el gente Keter, que es pues el primer centro del árbol de la vida y es el que nos conecta con la energía de arriba. Por lo tanto, ese es el mejor momento. Pero claro, vivimos en una vida en la que tenemos obligaciones, en la que tenemos historias, tenemos familia, tenemos trabajo. Entonces hay que ir adaptando nuestra vida a lo que nosotros podemos, porque lo que no podemos es dejar a nuestros hijos ahí colgados y decir, bueno, pues ahora me voy a poner a rezar y que se espabilen solos. Porque entonces las cosas no nos irán bien. Las estaremos haciendo al revés. Sí, podéis rezar cuando queráis, o sea que no, ya lo he explicado. Esas fuerzas existen, claro que existen en nosotros. Lo que pasa es que cuando las estamos llamando, lo que estamos haciendo es activarlas, reactivarlas. O sea que, pero claro, estamos todos formados por un montón de fuerzas que están ahí activos y un montón de posibilidades. Entonces lo que se trata es que activemos esas posibilidades y lo que se trata es que movamos esa energía. Y bueno, si no tenéis más preguntas, yo creo que ya hoy hemos ya contestado unas cuantas. Y como siempre os emplazo a que os apuntéis a los seminarios que hemos dicho el 21 y el 22 de mayo en Madrid y a que vengáis a la próxima conferencia que tenemos el jueves que viene y a la próxima de Ángeles,
pues que tendremos el martes que viene, porque sabéis que vamos dando de momento de martes en martes y luego de jueves en jueves. Es necesario conocer a los ángeles que le rigen a uno. A ver, necesario. Es bueno conocer a los ángeles que rigen a uno, ¿por qué? Porque son las herramientas que nos han dado en esta vida para realizar nuestro programa. Entonces, si las conocemos, sabemos qué herramientas tenemos en la mano. Entonces, una cosa es llamar a un ángel porque nosotros queramos utilizar ese ángel, como estoy ahora propiciando yo a base de explicaros el programa de cada ángel, y otra cosa distinta es llamar ya a los nuestros. Por lo tanto, que son herramientas que nosotros tenemos y que muchas veces no somos conscientes de tenerlas. Y que en el momento que las llamamos y las activamos en nuestra vida, las ponemos en marcha. Entonces, acordaros, para los talleres de Madrid tenéis la información en mi blog, en la sección agenda, aunque lo voy a pasar para que se vea más claro en el blog, en la primera página. Y entonces hay tres tipos de... Hay un seminario que es sobre los ángeles en el árbol de la vida, otro que es sobre la interpretación de anécdotas y otro que es sobre la búsqueda del tesoro interior. Y para saber cuáles son vuestros ángeles, ya digo, os he puesto, aquí tenéis un enlace en la que se hace el cálculo de ángeles y tal, que está en mi blog en la parte derecha y tal. Ya dice aquí, para acceder al ángel del día, o bien dirígete al blog y tal, para buscar en el menú productos y servicios a la derecha, para encontrar pues el ángel del día, y también encontraréis en el menú servicios y tal, encontraréis también el cálculo de vuestro ángel. O sea que y el blog se llama Nueva Vibración, bueno, ya lo tenéis puesto aquí, nuevavibración.com.